Muy buenas noches y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen una ocasión más. Saludo con mucho gusto también al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Bienvenido. Gracias, Livden. Un gusto por estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Gobernador, sabemos que hay buenas noticias para los yucatecos en materia de salud, pues se ha dado un paso importante en la reactivación de la construcción del hospital de Tikul, una obra que se había quedado pendiente de años atrás, administraciones pasadas, y que estuvo pausada por más de 10 años. Así que esta noche me gustaría comenzar pidiéndole que por favor nos informara al respecto de este tema. Sí, Livden, como ustedes saben, el hospital de Tikul, el famoso hospital de Tikul, digo famoso porque llevamos mucho tiempo escuchando de él, inició el proyecto en el año 2011, el cual inició la construcción, se quedó parado y en ese sentido era un programa de PPS que hizo la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y en su momento se empezó a construir el hospital y el gobierno de Rolando Zapata pues suspendió ese contrato, ¿no? Era un contrato donde el gobierno de Yucatán iba a pagar alrededor de 5.500 millones de pesos durante 25 años por ese hospital, y lo que pasa es que cuando suspende el contrato, pues la obra se queda inconclusa, pero además la empresa que tenía el contrato con el gobierno de Yucatán demanda al gobierno de Yucatán y se genera una sentencia que implicaba que el gobierno de Yucatán tendría que pagar hasta 740 millones de pesos por un hospital que nunca se había terminado. Así es como nosotros recibimos en esta administración este tema, y por supuesto que era pues una situación muy complicada, ¿no? Porque primero había que hacer un pago de 740 millones de pesos más o menos, y además no íbamos a tener hospital. Lo que hicimos fue ponernos a trabajar de la mano, de manera coordinada con el gobierno federal, y lo que logramos hacer el martes es firmar un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual el gobierno del estado le va a donar el terreno y lo que ya se tiene de construcción para que pueda el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, construir una de dos cosas: un hospital de 30 camas y que el DIF pueda construir una unidad de rehabilitación regional, o que se construya un hospital más grande que sería de 72 camas. Y lo más importante es que lo que se está logrando en este convenio es que la empresa que había demandado al gobierno de Yucatán y que les íbamos a tener que pagar esté retirando la demanda, con lo cual ya no vamos a tener que pagar. Entonces, pues es un muy buen pues logro lo que hemos podido realizar entre todos, porque ya no vamos a tener que gastar y vamos a poder tener los yucatecos, especialmente los de Tikul y los del sur del estado, pues este importante hospital que tanta falta hace para que la gente no tenga que estar viniendo para toda Mérida, al Orán, a la T1, ¿no? Que sabemos que son clínicas que luego están muy saturadas. Bueno, pues con esto vamos a ayudar mucho, como ya lo está haciendo el hospital de Tecash, que también lo recibimos prácticamente sin doctores, sin enfermeras, sin personal médico, y hoy ya está funcionando casi al 100% también. Recientemente usted también nos compartió otra buena noticia, con el anuncio de la entrada de Yucatán al semáforo amarillo, con lo cual también se llevaron a cabo otras acciones diferentes para continuar con la reactivación económica del estado, por supuesto también manteniendo la protección de la salud de los yucatecos. ¿Podría contarnos más detalles de este tema? Así es, Leibden, pasamos a semáforo amarillo. El semáforo amarillo pasamos a él porque llevábamos 6 semanas consecutivas que estaban bajando los indicadores de salud, lo que quiere decir es que la pandemia pues no está tan activa como había estado antes. Y bueno, esto no quiere decir que la pandemia ha terminado, lo que quiere decir es que podemos realizar más actividades de las que estamos realizando antes, que permite que poco a poco se empiece a reactivar la economía, ¿no? Nos permite tener mejores horarios, nos permite tener otro tipo de aforos, pero también es importante, que la gente sepa que nos tenemos que seguir cuidando, que la pandemia no se acaba, que hay que seguir utilizando el cubrebocas, la sana distancia, el higiene y por supuesto intentar no acudir a lugares muy concurridos, y que pues también así con la responsabilidad que hoy vemos la posibilidad de permitir que se hagan más cosas, si el día de mañana los yucatecos no nos cuidamos y la situación de los indicadores de salud empeora, pues estaríamos regresando al semáforo naranja con las restricciones que teníamos antes. Y lo cierto es que en el tema de la pandemia, el proceso de vacunación sigue avanzando y lo hace en beneficio de la salud de los yucatecos. Así que hablando de este tema, ¿nos podría compartir la información más actualizada al respecto? Así es, Livden, la verdad es que muy buenas noticias, porque ya los adultos mayores arriba de 60 años ya tienen al menos su primera vacuna en los 106 municipios de Yucatán, y ya tenemos 42 municipios que ya tienen también su segunda dosis. Además, recibimos poco más de 35,000 vacunas esta semana, y ya iniciamos con la vacunación de las personas de entre 50 y 59 años, y lo iniciamos en Valladolid, en Canacín, en Progreso, y próximamente el 11 de mayo lo vamos a iniciar en Buxots y en Humán. Yo
estado, como ustedes bien saben, de manera personal, supervisando los módulos de vacunación. ¿Por qué? Porque queremos que a la gente se le trate bien, que no esperen mucho, que tengan buen servicio, que las vacunas estén en buen estado, que les pongan las vacunas, no como ha pasado en otros lugares de la República. Y afortunadamente, con un muy buen trabajo en equipo, un trabajo coordinado que hemos estado realizando aquí en Yucatán, el proceso de vacunación va muy bien y está avanzando a buen ritmo. Estas son excelentes noticias, gobernador. Pasando a otros temas, en días pasados usted supervisó las cámaras de videovigilancia que se instalaron en Ciudad Cauquel. Esfuerzo muy importante para los vecinos de este sector que ahora estarán aún más protegidos. Así que en ese contexto me gustaría que hoy nos compartiera más detalles sobre esta nueva tecnología que forma parte del programa Yucatán Seguro. Así es, Libden, estuvimos instalando las primeras 100 cámaras de policía vecinal, las cámaras vecinales. Seguramente los yucatecos saben que hemos instalado cámaras por muchos lugares del estado, pero estas cámaras son especiales porque son diferentes a las otras. Se llaman cámaras vecinales porque además de poder estar enlazadas al centro de monitoreo, al C5I que estamos construyendo, también tienen una aplicación mediante el cual los vecinos de la zona en su computadora, en su iPad o en su teléfono celular pueden ver directamente las cámaras para también ellos poder estar vigilando sus negocios. Esta es una tecnología que estamos empezando poco a poco. Vamos a instalar las primeras 1000, pero es algo que queremos, ¿no?, en los años subsecuentes seguir instalando poco a poco más cámaras vecinales en más colonias de Mérida, pero también en colonias del interior del estado. Así que empezamos como las primeras 100 en Ciudad Cauquel, nos todavía quedan 900 por instalar en la ciudad de Mérida y posteriormente queremos ir al interior del estado también, a los lugares más conflictivos del estado, a instalar este tipo de cámaras. Por otra parte, aún durante este año y el año anterior, que hay que decir, han sido los más difíciles en nuestra historia, las inversiones siguen llegando a Yucatán y nuestro estado se está consolidando como un destino ideal para invertir. Justamente sobre este tema, recientemente usted compartió noticias positivas. ¿Podría contarnos más detalles? Claro que sí, Libden. Mira, la verdad es que hemos estado anunciando inversiones muy importantes. Por ejemplo, el edificio Sky, que va a ser un edificio de más de 160 metros de altura, que va a ser el más alto de todo el sureste, una inversión de más de 1.800 millones de pesos, que va a estar generando 80 empleos dentro de la construcción, que es algo muy bueno. Estuvimos también, por ejemplo, con 2 empresas estadounidenses, la primera Invisible Boats, que va a invertir cerca de 600 millones de pesos para poder instalar una planta para poder hacer barcos de entre 33 y 48 pies. Y por otro lado también una maquiladora, Augusto Sports World, va a estar generando más de 1,000 empleos. Estuvimos ahí en el inicio de la construcción de la maquiladora. Ellos se dedican a hacer ropa deportiva y bueno, pues todo esto son nuevos empleos que están llegando para los yucatecos que van a poder aprovechar. Otro ejemplo es Grupo Cuo, que está ampliando 1,500 personas, va a estar contratando de aquí a diciembre, con lo cual pues sabemos que hay mucha gente que perdió sus empleos durante la pandemia. Nos estamos recuperando poco a poco a muy buen ritmo en Yucatán. Gobernador, ya para terminar, la semana pasada vimos que participó en la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y ahí mismo fue designado coordinador de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO y además también vimos bastante actividad encabezando y sosteniendo reuniones importantes justamente para atraer mayor turismo e inversiones para Yucatán. Por favor, cuéntenos más de ese tema. Claro que sí, Libden. Mira, la realidad es que el tema turístico ha sido una de las industrias que más ha sufrido en el país y Yucatán no es la excepción. La gente que se dedica al turismo, como son los guías de turistas, todos los que brindan servicios de tours, por supuesto, los que trabajan en hoteles, los restaurantes, los vendedores de artesanías, necesitan que lleguen turistas a Yucatán para poder recuperar su ingreso familiar. En ese sentido, esta es una de las cumbres más importantes de turismo que hay en el mundo, de la WTTC, que es donde están los presidentes de todas las grandes empresas del mundo, los cuales me reuní con muchos de ellos, como tú comentas, se les estuve compartiendo en mis redes sociales y están externando sus deseos de poder invertir en Yucatán. De hecho, nos confirmaron una inversión de $7.5 millones para Yucatán. Y bueno, también, por ejemplo, estuve hablando con los presidentes de las navieras, como es Carnival, como es MSC, que nos urge que lleguen los cruceros a Puerto Progreso, porque de ahí también se genera una derrama económica en todo el estado. El otro día me eché una cremita de coco allá en Progreso y
los hijos de don Chema, que es el que me atendió, ellos pues lo están apoyando en el negocio porque ellos vendían artesanías a los cruceristas y llevan prácticamente un año sin poder trabajar. Entonces, mucha gente cree que cuando hablamos de turismo es que quieren hacer cosas para beneficiar a los turistas. No, lo que queremos es el dinero que los turistas traen en su bolsa, que se reparte entre las familias yucatecas. Por eso es importante que haya turismo, por eso es importante mejorar la infraestructura. ¿Por qué? Porque cuando más turistas vienen, más dinero hay en la bolsa de los yucatecos, que es lo que queremos. Gobernador, ¿algo más que desee compartir con los yucatecos esta noche? No, solamente, Livden, a agradecerte el espacio que nos brindas y mandarle un mensaje a todos los yucatecos de mucha responsabilidad, de seguirnos cuidando y que, por supuesto, sigamos construyendo entre todos de Yucatán el mejor estado de la República para vivir en todo México. Gobernador, muchísimas gracias por su tiempo, por despejarnos estas dudas. Gracias también a ustedes que nos acompañaron, por dejarnos sus comentarios. Muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Livden. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.